En AS Colombia estamos preocupados por el deporte y el futuro que pueda tener este tema en su ciudad. Por eso, hablamos con los candidatos de Bogotá. Estamos con el candidato a la alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel, bienvenido y muchísimas gracias por estar en el Diario AS y en el Alargue de Caracol Radio. Bueno, muy contento de estar aquí contigo y con todo el equipo del Alargue y el Diario AS, y muy contento de hablar de temas que seguramente van a ser de interés de todas las personas que nos ven y nos escuchan. Así es, específicamente vamos a hablar de deporte. Deporte. ¿Le han preguntado sobre deporte en esta carrera Sí, de la alcaldía? ¿De deporte? Bogotá tiene un voto que genera mucha conciencia sobre el rol del deporte en la ciudad, y decisiones como las que se están tomando frente a la APP del estadio, la tensión que existe entre los deportistas que quieren ver el estadio exclusivamente para el fútbol y no para conciertos. El tema del barrismo social me parece súper importante, romper ese estereotipo de barras bravas, violentas, y mostrar la otra cara de la moneda de lo que sucede en el tejido de capital social es algo súper importante. Bueno, ya nos ha dicho un poquito lo que piensa del deporte, pero ¿qué tan importante va a ser el trabajo por el deporte en específico en una eventual administración de Juan Daniel Oviedo? Bueno, pues el trabajo de Juan Daniel Oviedo y nuestro equipo de trabajo por el deporte es clave en la medida que ya tenemos unas cifras que muestran el valor agregado del deporte dentro de la economía de Bogotá. La cuenta satélite del deporte que tuve la oportunidad de liderar desde el DANE con el IDRD, y que posteriormente el Ministerio del Deporte se unió para tener una cuenta a nivel nacional, nos dan luces de la importancia de reconocer la dimensión económica que hay detrás del deporte. Y detrás de esa dimensión económica hay una cantidad de empleos que podemos generar en la ciudad gracias al fortalecimiento del programa Escuelas de mi Barrio, de centros de entrenamiento, de formación y sobre todo de la interconexión entre el sistema educativo, el sistema deportivo y los hogares en Bogotá. Yo creo que hay una oportunidad maravillosa y nosotros queremos que el deporte sea protagonista, porque hoy hablar de deporte es hablar de salud física y mental, es hablar de educación, porque podemos formar en valores a través del deporte, y es hablar de economía y sobre todo de empleo, porque hay una cantidad de gestores deportivos en Bogotá que ejercen voluntariado cuando en realidad deberían estar trabajando y recibiendo una remuneración a cambio. Entonces es importante el rol de formar talentos alrededor del deporte en la ciudad. Es decir, que la inversión para el deporte también sería, digamos, importante, ¿no? Es importante, y lo que queremos es que la infraestructura deportiva pueda ser considerada como un servicio para el distrito. Por consiguiente, queremos promover APPs de iniciativa privada para que, sobre todo en las 19 localidades urbanas, podamos tener un fortalecimiento de la infraestructura deportiva de baja y media capacidad, en donde las APPs de iniciativa privada, para aquellos que no están interesados, que no están informados, APP traduce alianza público-privada. Entonces, una APP de iniciativa privada lo que busca es que sea el privado el que construya la infraestructura deportiva y tenga un arrendamiento de largo plazo con el distrito, y nosotros le pagamos una mensualidad por esa infraestructura para que podamos tener los suficientes recursos para que esa infraestructura suceda, porque en el corto plazo es más sencillo arrendar que endeudarse para comprar, para tener otros recursos para poder contratar gestores y entrenadores deportivos para fortalecer el programa Escuelas de mi Barrio en Bogotá. ¿Y qué tipo específicamente de infraestructura va a ser esta? Bueno, yo creo que lo que estamos hablando, como lo decíamos anteriormente, es infraestructura de baja y media capacidad, es decir, polideportivos, en donde según los datos que nosotros podemos ver en el detrás de cámaras cuando estemos en la administración de la cuenta satélite del deporte para Bogotá, vamos a ver cómo la vocación deportiva de diferentes localidades en Bogotá tiene también un criterio de diversidad. Entonces, que podamos establecer cómo alguna localidad es mucho más fuerte en patinaje, mientras que otra es más fuerte en voleibol o en básquetbol. Poder tener una pluralidad
de expresiones alrededor del deporte para que Bogotá pues tenga un sistema de alto rendimiento que nos dé medallas y que nos dé reconocimientos, que es el incentivo más importante de la cultura del deporte a nivel nacional y a nivel internacional. Hablando un poco de pues ese tema del deporte en su programa, hubo cosas que me llamaron un poco la atención. Por ejemplo, usted dice tener una ciudad caminable y ciclable. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tengamos andenes en toda la ciudad y que tengamos buena calidad de ciclorrutas. Sabemos que hay 608 kilómetros de ciclorrutas activos en Bogotá. Las obras, 15 frentes de obra en este momento están adicionando más de 120 kilómetros. Lo que nosotros queremos es que toda la infraestructura de ciclorrutas y andenes de Bogotá pueda mantenerse ella misma, ¿sí? Okay. Es como dice mi mamá, que no solo es comprar casa, sino mantenerla, ¿sí? El problema de muchas personas es que se meten a una casa muy grande y después no tienen la plata para mantenerla, ni siquiera para amoblarla. Entonces, aquí lo que nosotros queremos es que Bogotá se dé cuenta que hoy en día le toca pedir prestado para mantener su malla vial y malla peatonal en la ciudad. Son 9 billones de pesos de una operación de endeudamiento que estamos proponiendo para Bogotá, para que podamos financiar andenes en toda la ciudad, ciclorrutas completamente en buen estado y que la malla vial vehicular de la ciudad recupere ese atraso tan importante de casi 25 años en donde no ha habido una inversión sustantiva en la mejora de la malla vial, sobre todo la malla vial barrial de la ciudad. Sí, porque se habla muchas veces de darle esa importancia a la bicicleta precisamente para que la gente haga deporte, por la salud que usted decía ahorita, que también es parte importante, pero la gente no tiene dónde montar. Exactamente, o si tiene dónde montar, no está bien iluminado, no está vigilado por cámaras que permitan reconocer a los delincuentes y por consiguiente tenemos una disminución del uso de la bicicleta por esas condiciones de incertidumbre y algo importantísimo, y es que la infraestructura de ciclorrutas, ahí sí tenemos que ser más exigentes de que esté bien mantenida, ¿sí? Porque en un carro hueco le duele como a las mamás todas las entrañas cuando cogen un hueco, ¿sí? Como si se estuviera acabando el carro. Pero en una bicicleta coger un hueco puede ser un accidente que genere una fractura de clavícula o una lesión craneal, y por consiguiente necesitamos que esa mayor exposición a la siniestralidad que tienen los ciclistas exija una corresponsabilidad más fuerte del distrito a la hora de mantener las ciclorrutas en buen estado, bien iluminadas y con condiciones de seguridad aceptables. Usted habla en su programa también de algo que es el monitoreo de talento, también por supuesto de infraestructura, pero le quiero preguntar específicamente por eso del monitoreo de talento. Usted habla ahorita de medallas, de triunfos. Exacto. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cómo se va a monitorear el talento que tiene en el deporte de la capital? Bueno, pues la ventaja es que como economista tengo la fortuna de vivir de primera mano la riqueza que genera la asociación entre la economía y el deporte. Okay. ¿Sí? Y en el deporte, la mayoría de las personas que habitan Bogotá creen que los deportistas salen de un golpe de suerte. Es que es un genio. Y entonces Nairo Quintana salió de un momento a otro, Egan Bernal de otro, sí, Linda Caicedo de un momento a otro, pero lo que no podemos entender es que eso no es generación espontánea y eso no es un talento divino, es un talento que se entrena, se educa, se forma y se disciplina. Y por consiguiente, ahí es donde necesitamos conectar lo que pasa en el sistema educativo, lo que pasa en el sector administrativo de recreación y deporte y lo que pasa en los hogares, porque el distrito tiene contacto o tiene patas en cada uno de esos 3 puntos para que podamos permitir que comuniquen los hechos relevantes alrededor de la identificación de potenciales talentos en materia deportiva en Bogotá. Entonces, no puede ser que un profesor de educación física en una sede educativa, cuando vea a un niño, una niña, a un joven talentoso, no lo reporte al IRD como una persona que debería ser sujeta
de beneficios para ingresar a escuelas deportivas, si su rendimiento es alto, ingresar a la liga. Y muchas personas talentosas en Bogotá nos las encontramos en la calle y nos dicen: yo estoy en la liga del Medellín, estoy en la liga del Valle, porque aquí no me dieron la oportunidad. Así es. Y por supuesto, me imagino que también eso estará ligado con los coliseos y con toda esa infraestructura que se piensa, digamos, construir o comenzar a mirar en las localidades. Exactamente. Lo que nosotros queremos es que todo el sector administrativo, cultura, recreación y deporte, aquí en cabeza del IRD, con el programa Escuelas de mi Barrio, ahí también tengamos un microscopio para identificar dónde están esos talentos y coordinar con el sistema educativo, porque seguramente ese joven o esa joven que es identificada en escuelas de mi barrio es escolarizable, es decir, está en una sede educativa. Entonces, lo más sencillo es poner a hablar al profesor de educación física del colegio con el entrenador de escuelas de mi barrio para que haya complementariedad y aprovechemos al máximo el talento de la juventud en materia deportiva en Bogotá. Le iba a preguntar eso sobre los colegios. Es importante también ese trabajo que se hace en los colegios. ¿Usted cree que es muy difícil en una ciudad como Bogotá, también en un país como Colombia, llegar a lo que se hace en Estados Unidos? ¿Que el deporte es tan importante como los estudios? Yo creo que ahí hay un paradigma cultural, ¿sí? Y recordemos que el estadio en el cual nosotros nos encontramos es que apenas estamos empezando a disfrutar de los primeros pinitos de una cobertura cuasi universal del sistema educativo. Entonces, nosotros todavía estamos en cómo el sistema educativo garantiza la cobertura y empieza a reflexionar sobre los temas de calidad. El deporte es fundamental en el tejido de capital social en el sistema educativo, pero hoy en día todavía las prioridades en otras dimensiones son tan altas que llevan a que el sistema educativo en algunas ocasiones abandone esa corresponsabilidad a la hora de identificar talentos deportivos en la ciudad. Bueno, voy a pasar al tema del estadio, del Campín. En su programa dice minimizar drásticamente el uso del Campín para cosas que no sean fútbol. ¿Sí va a ser así? ¿Usted le va a dar prioridad al fútbol sobre conciertos? Claro, es nuestra propuesta porque ese tipo de apuestas son las que nos van a disciplinar para que así como vamos a tener una infraestructura deportiva equitativa en 19 de las 20 localidades de Bogotá, queremos tener una infraestructura cultural diversa en cada una de las 20 localidades, es decir, incluyendo Sumapaz. La cultura también es un espacio de generación de capital social, de reconciliación y sobre todo de salud mental. Por consiguiente, con esa infraestructura cultural, nosotros le vamos a dar un espacio a que Bogotá aloje más frecuentemente artistas de talla mundial que no están llamados a llenar un estadio o ni siquiera a llenar el Movistar Arena, sino que tienen una audiencia mucho más reducida. Entonces, cuando esta infraestructura cultural sea usada para el arte urbano, el rap, la expresión teatral urbana y además para atraer talentos internacionales, vamos a disminuir la demanda de eventos de gran capacidad en el estadio. Y eso lo vamos a conversar muy bien para racionalizar el uso del estadio para eventos culturales, con lo cual sí o sí necesitamos que nuevamente las alianzas público-privadas en materia cultural nos demuestren en dónde podemos tener un escenario de alta capacidad para espectáculos culturales y artísticos en la ciudad. Pero digamos en el corto plazo, de pronto puede haber un choque, ¿no? Que venga un artista muy importante que necesite usar el Estadio El Campín, ¿ahí qué va a pasar? En el corto plazo, pues quedan unos espectáculos ya contratados por la alcaldesa Claudia López, en el sentido en que esto es algo que se planea con años de anticipación. Lo que nosotros queremos es procurar que se minimice en la medida, sobre todo, cuando ya esté terminada la intervención del estadio, que se espera que entre 2027 y 2028 esté lista. Sin embargo, lo que nosotros queremos es que Bogotá disfrute ese boom que tiene en materia de espectáculos culturales
asociado con artistas mucho más diversos, de talla mundial o de talla latinoamericana, pero que nos permitan aforar los espacios de capacidad media que nosotros vamos a construir en la ciudad. Usted toca un tema importante que es el de las barras. En el inicio de la charla, ¿cómo va a ser la relación de su administración con las barras bravas de Santa Fe Millonarios? Bueno, en este momento hemos conocido la iniciativa de la candidatura al Consejo de Leandro Castellanos, del Partido Verde, que nos invitó al lanzamiento de su candidatura y nos identificamos muchísimo con el barrismo social. Tenemos que romper estereotipos en Bogotá, ¿sí? Es como con la montadera que me hicieron con el tema de que me fui a vivir a Bosa, ¿sí? Entonces, ay, ¿usted qué hace allá? Que es un safari. Pero tenemos que romper estereotipos, ¿sí? Detrás de las barras de los principales equipos deportivos en Bogotá hay jóvenes que están encontrando en ese sentido de comunidad una identidad, sentirse parte de algo. Y eso es muy importante en una sociedad como la de nuestra ciudad en Bogotá, y es sentirnos parte de algo. Lo que sucede hoy en día en Bogotá es que no nos sentimos parte de la ciudad, porque nadie nos responde a nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo puede formar uno parte de la ciudad si la ciudad no se preocupa por los huecos, no se preocupa por los andenes, no se preocupa por la calidad del aire en la forma en la que nosotros quisiéramos que se preocupara? Entonces, el barrismo social tiene una ventaja de formación del sentido de identidad, de pertenencia y de formación de capital social, que es supremamente importante. Por consiguiente, queremos tener un diálogo con los líderes del barrismo social para lograr acuerdos de convivencia en el escenario deportivo, pero al mismo tiempo generar espacios de construcción y que ellos sean gestores de diferentes dinámicas de interacción social y empoderamiento comunitario que sucede en sus barrios o en sus localidades. ¿Por qué? Porque también algo que está afectando la paz de la ciudad es la dificultad que tenemos de resolver nuestras propias tensiones en el barrio, una riña, unos malos tragos. Eso genera homicidios, ¿sí? Eso genera lesiones personales. Entonces, lograr que el barrismo social nos ayude a definir códigos de conducta para que en la expresión de la diferencia no caigamos en la violencia, pues es una oportunidad maravillosa, y por eso reconocemos el liderazgo del candidato al Consejo, Leandro Castellanos, en esa materia. Okay. Quería hacerle otra pregunta sobre infraestructura, y es relativa a la unidad deportiva El Salitre, que está metida en un problema en este momento con un detrimento de un poco más de 8.000 millones de pesos. Una infraestructura que está deplorable, si se puede decir así, casi cayéndose. La selección de boxeo nacional entrena ahí y siempre se está quejando por lo que falta en la infraestructura. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a demoler? ¿Qué va a pasar en la administración de Juan Daniel? Bueno, pues es una historia triste. Sí, es una historia triste porque teníamos la posibilidad de recomponer estructuralmente toda la infraestructura deportiva del Coliseo del Salitre, y por ausencia de buena supervisión, ¿sí? Por una mala selección del contratista, pues dejó tirada esa obra a mitad de camino, que es lo que le puede doler más a una infraestructura que ya estaba funcionando. Cuando llega alguien a hacer una intervención estructural, revisar la infraestructura antisísmica, cumplir estándares deportivos de nivel internacional y dejar eso tirado a mitad de camino, es muy complejo. Hoy algunos expertos sugieren reconstruir completamente esta lógica de tener este gran escenario multideportivo en la ciudad, saber si podemos construir sobre lo que no se ha construido hasta el momento, o si verdaderamente tenemos que cambiar de modelo apalancándonos en esta infraestructura media y de baja capacidad que estamos proponiendo para 19 localidades de Bogotá. Entonces, nos duele, tenemos que reconocer que es el resultado de una muy baja supervisión, de contratar precisamente con personas que no están comprometidas con la ciudad, sino que solo están pensando en su lucro propio. Entonces ahí es muy triste ver cómo el Coliseo del Salitre, que
pues para personas como yo con 46 años y yo que vivía en Normandía siempre lo veía todos los días y veía la capacidad de aglomeración de personas alrededor del deporte que se pierda, pues ojalá no lo perdamos y vamos a hacer todo lo posible para rescatarlo, pero si no, tenemos que proveer una solución concreta muy pronto. En las respuestas que me ha dado, ¿usted está de acuerdo con esa mega obra en el sector del Campín? Sí, es fundamental, sobre todo porque nos da una señal de que la cultura y el deporte deben ir juntos y abrirle espacio a un sitio de expresión de la Orquesta Filarmónica de Bogotá con 2.500 sillas y generar esa infraestructura de mediana y baja capacidad de la que nosotros estamos hablando, nos parece maravilloso. Lo que hay que ser cuidadosos es que el plan de manejo de tráfico de esa obra no descuide la importancia que tiene la 30 en el tramo del estadio desde el punto de vista de la movilidad vehicular de la ciudad. Recordemos que es típico que cada vez que hay concierto o hay partido en el estadio hay trancones muy importantes en la 30, por consiguiente necesitamos que el plan de manejo de tráfico de esta obra sea muy inteligente, distribuyendo el tráfico en vías alternativas para evitar que se genere otro cuello de botella más a la movilidad en Bogotá. Juan Daniel, ¿usted de qué equipo es hincha? No, ¿perdona? ¿De qué equipo es hincha? No, de aquí de Bogotá, no, yo soy del otro equipo. Pero de fútbol ninguno, no le gusta en Santa Fe Millonarios. No, me gustan los dos, pero sí. soy del otro equipo. ¿Hace cuánto no va al estadio a ver fútbol? Me imagino que no le gusta. No, ¿O sí le gusta? Pero puedo decir que yo tenía, vamos a decir, yo todavía vivía en Normandía, eso tuvo que haber sido antes del 91, yo podía tener vamos a decir, 11, 12 años, y el novio de mi hermana en esa época, Sergio Acosta, le gustaba mucho el fútbol, creo que era súper hincha del Santa Fe, ¿sí? O sigue siendo. Y él quiso llevarme al estadio a conocer el estadio y lo conocí, pero yo desafortunadamente no juego fútbol, no lo practico, soy buen árbitro de fútbol, pitaba partidos ¿verdad? En el colegio, pero no lo practicaba. Y entonces por eso como que no le interesó ser hincha de ningún equipo. Y al estadio fui a conciertos, okay. Fui al concierto de UB40, eso fue como en los 90. Eso fue hace harto, sí, eso hace mucho tiempo. Vale. ¿Y cuál es su deportista favorito? ¿Tiene algún favorito, algún deportista que le guste? Mi deportista favorito, pues Egan Bernal, después de semejante totazo que le dieron y mostrar esa recuperación, de salir, de ser capaz de volver a comenzar, me parece que es un ejemplo de vida y lo admiro muchísimo porque pues compartimos también dificultades de vida, con accidentes, con dificultades físicas y lograr superarlas es una expresión de que uno quiere estar vivo y te quiere ser útil y de que quiere servir. ¿Y deportista bogotano? Deportista bogotano no tengo en el radar alguno que pueda identificar. Vale, perfecto. Juan Daniel, muchísimas gracias por este tiempo, por esta entrevista y cuando sea alcalde volvemos a hablar. Claro que sí, estamos convencidos de que vamos a llegar y que vamos a ser muy, muy, muy insistentes en la importancia del deporte en nuestra alcaldía. Perfecto, muchas gracias.